tourism o turismo oscuro. Consiste exactamente en todos aquellos lugares asociados con la muerte, como cementerios o zonas de desastres y tragedias, convirtiéndose en un atractivo turístico. El término de turismo oscuro, aun cuyo significado es muy amplio, ha sido utilizado al menos desde mediados de los años 90 para referirse a las visitas a los lugares donde han ocurrido tragedias o muertes históricamente relevantes y que aún impactan nuestras vidas. Ya no es suficiente visitar lugares y vivir experiencias simples. El desarrollo de la cultura nos está llevando por caminos francamente polémicos y morbosos. Por esto, el turismo negro ha ido en aumento y su evolución continúa a un ritmo estrepitoso. Tendencias del turismo oscuro. Coexistir con la ficción. Consiste en todos aquellos lugares en donde se han grabado películas siniestras o de los cuales hablan los libros o poemas de terror. Los viajeros quieren ir a vivir esta experiencia para comparar lo irreal con lo real. Edificaciones malditas. Son aquellas edificaciones o inmuebles habitados normalmente por presencias paranormales. Algunos de ellos son casas embrujadas, hospitales encantados, manicomios hechizados, cárceles abandonadas, hoteles malditos. De hecho, no sería aventurado mencionar que cada población del mundo tiene alguna o varias edificaciones malditas, lo que nos hace dejar abierta la posibilidad de visitar alguna tarde o temprano. Visitando ciudades catastróficas. Infortunio, desgracia, cayó sobre estas ciudades ya sea por obra del ser humano como los desastres nucleares o por designios de la naturaleza como temblores y huracanes, lo que ha provocado que algunos viajeros con gustos un tanto excéntricos se dirijan a estos destinos y no necesariamente con intenciones filantrópicas, sino con la idea de alimentar su morbo al ver los resultados de la tragedia. Pasos de personajes oscuros. En esta tendencia cabe visitar las moradas y los caminos de narcotraficantes famosos, dictadores fascistas, asesinos en serie o personajes históricos aterradores, como es el caso de Pablo Escobar. Los pasos de personajes pueden llevar a viajeros a las más aterradoras bajezas de las que pueden ser capaz la especie humana. Posiblemente ese sea por el cual estos sitios sean muy tristemente grandes atractivos turísticos. Presenciando la desgracia humana. Una de las tendencias más excéntricas del ya de por sí polémico turismo negro es la visita a lugares donde el sufrimiento humano se ha vivido a flor de piel. Casos de presencias de personajes hambrientos, sufrimientos por alguna epidemia o grupo de personas sin hogar. Este tipo de viajero no solo se conforma con visitar lugares donde hubo un sufrimiento previo, sino que quieren ver con sus propios ojos y en tiempo real la miseria del ser humano. Realizar tours extremos. Normalmente se trata de viajeros que pagan por cruzar algunas fronteras con grupos de ilegales que no lo hacen por entretenimiento, sino por necesidad, como lo son las zonas en las que aún existe guerra, donde si eres descubierto puedes ser baleado al instante o cuya región se encuentra repleta de minas explosivas. Aquí también se encuentran tours que ponen en riesgo la salud física y psicológica del viajero, como deambular en las noches por barrios pesados o recorrer las alcantarillas y drenajes de algunas ciudades. Experiencias intensas o descabelladas. Se trata de aquellos viajeros que usan unas formas particulares de entretenerse. Tal es el caso de algunas casas de tortura que no necesariamente se refieren al sadomasoquismo,
sino a casas donde tienes que firmar un contrato de liberación de responsabilidad, ya que serás escupido, bañado con sangre y con insectos asquerosos, amarrado junto a carne cruda, encerrado con tarántulas y tratado como animal, pero sin la carga sexual del sado, tan solo por la experiencia de ser envilecido. Don Nicolás, ¿usted como turista se atrevería a visitar lugares donde ocurrieron muertes, tragedias o presencias paranormales? Sí, ¿Por qué? ¿Por qué lo motivaría a ir a estos sitios? pues siento que una de las claves es experimentar cosas nuevas y pues me parece chévere la experiencia. ¿Y qué lo motivaría a este tipo de turismo? El experimentar algo nuevo, simplemente no lo he vivido, entonces no sé si me gusta o no, entonces me gustaría vivir la experiencia. ¿Qué perspectiva tendría sobre este lugar? Mm, Adquirir una nueva experiencia, creo que esa sería la respuesta más puntual, o sea, se trata de vivir algo nuevo y la expectativa sería esa. O sea, ¿usted iría a un cementerio, iría a una casa embrujada, Depende. de noche? Depende, o sea, si fuera solo obviamente no iría, pero si fuera con un grupo de personas que hicieran tours, creo que sería una experiencia interesante. Listo, Nicolás, muchas gracias. Dale. Chao. Algunos lugares en Colombia en los cuales se practica turismo oscuro o dark tourism. Armero, localizado a 48 kilómetros del Nevado del Ruiz y a 169 kilómetros de Bogotá, era hace 28 años uno de los pueblos más fructíferos en Colombia. Pero quién olvida ese miércoles 13 de noviembre de 1985, donde su avalancha de lodo borró sus pobladores y hoy solo es un cementerio gigante. Desde ese momento se ha convertido en un lugar visitado por el turismo negro, porque el morbo del misterio los lleva a buscar los secretos de la historia. El Salto del Tequendama fue un abismo favorito de los bogotanos que quisieron matarse de un solo brinco. Hoy, tras años de abandono, el lugar intenta reinventarse sin el retumbe de la muerte. Cascada natural de 156 metros de altura hasta su fondo. A este cuerpo de agua llena de remolinos donde muere la cascada lo llaman el Lago de los Muertos, pues desde los años 30 y por varias décadas fue un lugar predilecto de los suicidas bogotanos. La majestuosidad del paisaje ha convertido al Salto en un centro de atracción turística que ha sido mermado su interés por efectos de la contaminación del río Bogotá. San Bernardo, municipio de Cundinamarca, es llamado el pueblo de las momias. De manera natural y desconocida, sus muertos no se descomponen y sus habitantes esperan 10 años para sacarlos del ataúd y llevarlos al mausoleo, donde su exhibición de cuerpos se convierte nuevamente en el turismo negro. Penitenciaría de Gorgona, prisión construida en 1959 que albergó a reclusos de distintas partes del país, generalmente condenados por homicidio y violaciones. En la actualidad es visitada por miles de turistas que van a conocer la historia de centenares de presos que murieron en condiciones aberrantes causadas por sus compañeros. Debido a todos estos acontecimientos sucedidos durante el funcionamiento de Gorgona, hoy en día en ruinas y totalmente abandonado, puede ser considerado como un lugar terrorífico muy similar al Alcatraz. La Candelaria, localidad reconocida por hacer parte del centro histórico de Bogotá. Además, por ser una localidad tan antigua, se conservan todavía casas y calles en las que se dice han ocurrido hechos escalofriantes, incluyendo el lamentable llamado Bogotazo, en el que murieron gran cantidad de personas. Debido a estos y otros acontecimientos históricos en la Candelaria, se realizan algunas rutas turísticas de terror en las que se recorren casas embrujadas y lugares donde haya sucedido casos escalofriantes. Es el cementerio más antiguo y reconocido de la ciudad, pues en él se encuentran sepultados muchas personalidades célebres.
Este cementerio fue afectado por el Bogotazo y debido a sus sucesos históricos guarda muchos secretos paranormales que son relatados en las noches por medio de rutas turísticas, recorriendo el cementerio, visitando tumbas y monumentos. Hola, buenas noches, yo soy Aura Cano, voy a responder unas preguntas que me realizó Fermina. La primera pregunta es, ¿te imaginas visitar un lugar donde ocurrieron tragedias, desastres naturales? ¿Lo harías por experiencia espiritual, cultural o morbo? Respondiendo a esta pregunta, básicamente siento que mucha de la historia de una nación está tras estas historias de los lugares donde, digamos, han ocurrido como tragedias que han costado como la vida de personas, y considero que al hacerlo realmente es desde la perspectiva de la persona que evoca lo que quiere encontrar en este lugar. Personalmente yo he asistido a lugares donde han pasado tragedias y lo hago más en un sentido realmente cultural, de conocer un poco más de la historia de este lugar, saber qué sucedió, qué hay detrás de este momento y el lugar pues que se está visitando. Otra pregunta es, ¿consideras que la fascinación por la muerte o desastre es un factor que define el turismo oscuro? No estoy de acuerdo. Considero, como lo dije anteriormente, que esto depende de la perspectiva de la persona y la persona es la que realmente determina qué quiere encontrar en un lugar de estos. A nivel cultural es muy importante que las personas conozcan realmente lo que ha sucedido, porque esto es parte de la historia de una nación, parte de la historia de un lugar, de un pueblo, de una ciudad, donde realmente es importante que hoy en día, digamos, las nuevas generaciones tengan como conocimiento y no dejen atrás esta historia, ya que esta historia realmente hace parte de la cultura de una sociedad. Entonces considero que no debe ser un factor que defina como el turismo oscuro, sino que detrás de esto puede haber más que todo como una parte cultural. La siguiente pregunta es, ¿crees que las tragedias o sufrimientos son un producto para oferta como una demanda de turismo negro? Vuelvo y repito que no considero que sea así. Creo que es muy importante conocer realmente lo que hay detrás de estas muertes, de estas tragedias y de estos lugares. Un par de ejemplos de esto puede ser lo que pasó en Alemania. Muchas personas realmente hoy en día de la historia de Alemania desconocen lo que sucedió en algún momento, y para mí considero que es súper importante tener claridad sobre esto y que las nuevas generaciones realmente tengan como la trascendencia de lo que esto llevó en la historia, por qué sucedió, y precisamente esto puede llevar a recapacitar a muchas personas y evaluar realmente la importancia de este lugar. La última pregunta es, ¿apelar a la conservación de memoria de personas o sitios puede ser una forma de enmascarar la excitación del morbo? No estoy de acuerdo. Considero que es muy importante realmente resaltar la importancia de estas personas en la sociedad, resaltar la importancia de estos lugares, de lo que pasó, de cómo hay hoy en día sobrevivientes de muchas cosas, inclusive lo que pasó en la tragedia de Armero. Hoy en día yo personalmente no lo veo como un morbo, sino que considero que es parte de la historia de nuestra nación, y es muy importante que las personas conozcan esto. Las personas que asisten a estos lugares realmente a la final lo están haciendo como para encontrar detrás de esto qué historia pasó. Considero que es muy importante realmente resaltar la importancia de estas personas en la sociedad, resaltar la importancia de estos lugares, de lo que pasó, de cómo hay hoy en día sobrevivientes de muchas cosas, inclusive lo que pasó en la tragedia de Armero. Hoy en día yo personalmente no lo veo como un morbo, sino que considero que es parte de la historia de nuestra nación, y es muy importante que las personas conozcan esto. Las personas que asisten a estos lugares realmente a la final lo están haciendo como para encontrar detrás de esto qué historia pasó. Y el ejemplo puntual que puse de Armero, tenemos casos de sobrevivientes, de personas que cuentan y relatan lo que sucedió, y a la final uno como que realmente se pone a meditar, ¿está mal eso que sucedió o es como una forma de recapacitar internamente de hasta dónde llega la fuerza humana y de pronto de, no sé, como hasta dónde la fe de un pueblo puede como mover masas de personas en torno a estas tragedias que han sucedido? Muchas gracias. Paradoja del turismo oscuro, en el que es difícil trazar una línea entre el interés cultural o artístico y el puro y simple morbo.